Bienvenidos a la sesión 7. Creo que no vamos a llegar muy lejos hoy, pero no nos preocupemos mucho. Sale. Entonces tenemos que hacer, es el capítulo 3 de Macaire, que son los axiomas y las reglas de inferencia. ¿Sale? Entonces, este libro tiene varios teoremas de completez y hoy vamos a ver uno, que es el primero. Entonces, R es una categoría con límites finitos. ¿Sale? Y entonces, lo que vamos a hacer es, ¿qué más necesito? L es el lenguaje extendido. ¿No? Y es el lenguaje extendido. ¿Todo el mundo se acuerda? Y entonces nuestros tipos son los objetos de R. Y vamos interpretando todo como viene. Entonces, lo que vamos a hacer es quedarnos con la lógica de Horn. ¿Sale? Y sobre la lógica de Horn es que tenemos nuestro primer teorema de completez. ¿Sale? Y entonces la lógica de Horn es un segmento que lo único que tiene para construir fórmulas es conjunción finita. Entonces tenemos la conjunción vacía, que es verdadero, y pues entonces sin pérdida de generalidad, porque pues así las va construyendo uno. Todas las fórmulas de este lenguaje se ven así, donde cada pi es, O, ¿verdad? ¿No? Donde cada pi es atómica. Y entonces es todo lo que se permite en el de Horn. Entonces, para lo que vamos a hacer aquí, secuente, pues va a ser de Horn y solo van a ser con una fórmula de Horn al principio y otra fórmula de Horn al final, pero no conjuntos, sino solo fórmulas. ¿Sale? Entonces, pues nos agarramos una teoría de Horn. Que por supuesto es un conjunto de secuentes de Horn. Y estas son las teorías de las que vamos a hablar. Vamos a tener que quedar aquí, ¿verdad? Bueno, aquí. Está bien. Entonces, y tenemos otro de Horn. Entonces, escribimos esto para, T modela sigma, quiere decir, puede ser definición, supongo, quiere decir
que en todo modelo, en toda estructura que es modelo de T, o sea que todos los secuentes del conjunto de secuentes T son verdaderos. En conjuntos, toda estructura en conjuntos, o sea, las clásicas. Toda estructura en conjuntos que es modelo de T es modelo de sigma. Entonces, sigma también es verdadero. Entonces, sí, en conjuntos. Entonces, el teorema de completud el teorema de completud dice que si tengo esa teoría y tengo ese secuente y resulta que T modela a sigma, es decir, que sucede esto en conjuntos, entonces T es verdadero y cada fórmula, cada secuente de T es verdadero en R, entonces sigma es verdadero en R. Y esto es... Entonces tenemos T que modela sigma y suponemos que todo tal que y T tal que todo secuente es verdadero en R, entonces sigma es verdadero. Esta es la idea de completez. Si todos se satisfacen conjuntos, entonces lo puedo rebotar a que se satisfaga más arriba. Sale. Entonces lo que tenemos que hacer pues es un ejercicio básicamente en Yoneda, pero como se ve medio raro, o por lo menos a mí me parece que se ve medio raro, pues vamos a hacer esto con un poco más de cuidado. Entonces, me agarro un objeto A en R y entonces este determina una estructura el segmento se llama L sub H, ¿no? Es el lenguaje extendido y solo permitimos conjunción finita de atómicas, de fórmulas atómicas. Entonces A determina una estructura en conjuntos. Sale. Entonces lo que tenemos que hacer es interpretar cada tipo. Entonces, pues se llamará así para que se preste todavía más a confusión. ¿Sale? Entonces, los tipos son los objetos de R. Entonces esto va a ser R de AB. Luego en el lenguaje reducido, pues si tengo F de B en C, pues se imaginarán que la interpretación de esta cosa en F, pues es R de A, F, que va de R de A
B en R de AC. ¿Sale? Esa es nuestra interpretación del lenguaje reducido. Y entonces, para interpretar el resto, necesitamos observar, recordar que los representables siempre preservan límites. O sea, todo límite que haya sale preservado, ¿no? En particular, como hay límites finitos, esto me dice que, por lo tanto, preservan monos. ¿Sale? Entonces, en nuestro lenguaje extendido, tenemos que cada mono que podamos ver como un subconjunto de un producto así, lo tenemos que interpretar en conjuntos. Entonces, la interpretación de esta cosa en ese subobjeto, pues lo que tiene que ser es un subobjeto de R de A, X1 cruz R de A XN. Y pues lo que tenemos que hacer es utilizar que el representable preserva productos. ¿Sale? Y utilizar el subobjeto que viene de hacer R de A R, y aquí hacer R de A, I. Y eso es mi definición de quién debe ser el subobjeto de esa cosa. ¿Está bien? De la misma forma, si tengo una cosa que puedo ver como un producto así en X, o sea, aparte de la idea del lenguaje extendido, es que cada vez que tengo una cosa, un símbolo de estos operacionales, pues viene mi dominio partido de una manera específica. Tengo que interpretar en este modelo a F, y esto debe ser algo que va de M de A X1 cruz M de A XN en R y R de A en XN tengo que acabar en R de AX. Y entonces pues lo que hago para interpretar a esto pues es simplemente usar el isomorfismo que me pega las X's, y luego uso F para acabar en X. ¿Sale? Y eso ya me interpreta todo el lenguaje extendido de R. ¿Está bien? Sale. Entonces, ya que tengo mi estructura, pues lo que quiero hacer es saber cómo interpreto a mis términos. Entonces los términos los construyo recursivamente. Entonces agarro una lista de variables. ¿Sale? Y entonces lo que quiero calcular es quién es la interpretación bajo esa lista de variables de un término T. Y entonces, como mis términos están construidos recursivamente, pues tengo que hacer esta cosa inductivamente. Entonces empiezo con mi XY. Entonces, ¿cómo interpreto a XY? Pues tengo que hacer R tengo que hacer R
de A, x1 cruz R de A, xn, ¿sale? Y lo que pongo aquí pues tiene que ser la iésima proyección de acuerdo a quién tiene que ser la interpretación de esta cosa en x, en la variable xy, pues es simplemente la proyección sobre la iésima coordenada del producto. Y entonces observamos que si pongo aquí el isomorfismo que me dice que el representable preserva productos, y puedo aquí poner RDA con la iésima proyección, y ese diagrama claramente conmuta, pero lo que me interesa poner aquí es la interpretación de XY en el canónico, que se denotaba con los corchetes cuadrados, en términos de la lista de variables que tengo. ¿Sale? Y entonces, eso quiero hacer con todos mis términos, que eso conmute. Entonces, mi paso recursivo, pues tiene que ser agarrarme una cosa, un símbolo de operacional y términos T1 hasta TK de tipos Y1 hasta HK, y quiero suponer que esto se satisface para cada término, y entonces tengo que demostrar que se satisface para f de T1 hasta TK. ¿Sale? Entonces nos agarramos T1 de tipo Y1 hasta TK de tipo YK. Por supuesto, suponemos que las variables libres están metidas en mi lista de cada uno de los términos, y suponemos además para toda I desde 1 hasta acá, que cuando agarro R de A, x1 hasta R de A, xn, y hago la interpretación en este modelo de conjunto, esta estructura de conjuntos sobre la lista de variables libres del iésimo término. Esto debe acabar en este conjunto. Resulta que si pongo el isomorfismo que me dice que el representable preserva productos, aquí puedo poner, ya me sale que la interpretación de TI en X y la canónica en R, y la correspondiente al modelo R a raya se comportan de esta manera. ¿Sale? Y entonces suponemos además que tenemos un símbolo operacional F que va de Y1 en YK en Y. ¿Sale? Y entonces lo que queremos demostrar es que la interpretación en términos de X de f de T1 hasta TK satisface esta relación. ¿Sale? ¿Cómo construimos eso? Pues agarramos R de A, x1 cruz ¿sale? Y entonces vamos a R de A, Y1 cruz R de A, YK, y aquí lo que ponemos pues son las interpretaciones de esta cosa
en X en el iésimo. Desde I igual a 1 hasta acá. Y luego hacemos la interpretación de F. La interpretación de F lo que hace es, usa que Yoneda preserva todos los productos y luego compone con R de A, F y acabamos en R de AY. ¿Sale? Y todo esto es la interpretación en X del terminajo F de T1 hasta Tn. ¿Sale? Pero por supuesto, según nuestra hipótesis de inducción, es lo mismo que hacer de aquí hasta acá. Y no va a ver así, ¿verdad? Sale. Esto, según nuestra hipótesis de inducción, es lo mismo que si juntamos las x's. ¿Sale? Y ponemos aquí la familia de R's, de A's, de las interpretaciones de los TI's. Todo esto desde en X. Ya no se entendió nada, ¿verdad? Esto de la lógica es casi como dar lineal, ¿verdad? No se tarda horas y horas en escribir las cosas y al final todo queda lleno de simbolajos incomprensibles. R de A, la interpretación de cada TI en términos de X, la canónica, desde I igual a 1 hasta K. Sal. ¿Está claro que esto conmuta? ¿Sí? Va, y entonces la interpretación canónica de estas cosas seguido de F, pues por supuesto es R de A de la interpretación canónica de FT1 hasta TK en términos de X, que era lo que queríamos hacer, ¿no? Esta relación se satisface para todos los términos. ¿Está bien? Yo soy el único que se confunde con estas cosas y todo el mundo ya lo vio, ¿no? Que yo sea paranoico no quiere decir que no vienen detrás de mí. La implicación es en el sentido contrario. Nada como estudiar matemáticas para entender estas cosas. Sale. Entonces, esta clase de comportamiento de que la interpretación de los términos en términos de estas cosas de Yoneda tiene que ver con la interpretación canónica de los términos en términos de las mismas variables, pues se extiende a las fórmulas, ¿no? Entonces, hacemos la interpretación de las fórmulas, pues la hace uno recursivamente, ¿verdad? Entonces primero empieza uno con las fórmulas atómicas. La primera que tenemos que considerar es si tenemos dos términos del mismo tipo, T1 y T2, y entonces lo que quiero interpretar es quién es
en esta estructura sobre conjuntos, supongo que T1 y T2 tienen sus variables libres dentro de mi lista de variables X de la fórmula T1, T2. ¿Sale? Esto, por supuesto, es un subconjunto de R de A X1 cruz R de A XN. ¿Sale? Y entonces, para hacer esta interpretación, lo que tengo que hacer es para allá, ¿verdad? Lo que tengo que poner en R de A, ¿de qué tipo son? Y, R de A, Y, y tengo que poner la interpretación de tanto T1 como T2 en el correspondiente modelo. Y sé que esas dos interpretaciones son hacer este isomorfismo que me pega a las X's y luego hacer el R de A de T1 en términos de X y hacer R de A en T2 en términos de X y agarrar el igualador. Por supuesto, sé que si agarro el igualador de X1 cruz XN, las interpretaciones canónicas de T1 y T2 en términos de la misma lista de variables, esto acaba en Y, entonces puedo agarrar mi igualador aquí. Si le aplico R, pues me va a dar el igualador aquí. ¿Sale? Y quien me los intermedia es un isomorfismo, y entonces pues lo que tengo es exactamente lo que quería, ¿verdad? Es decir, bueno, o sea, la interpretación canónica de phi, que es esta es la interpretación canónica de phi en términos de mis variables, me aparece aquí. Sale. Y entonces ¿qué? ¿Me creen las que se ven así? Que esas satisfacen la misma clase de formulario que hicimos ahí. ¿Me creen? ¿Sí? Va. Sale. Entonces, una consecuencia inmediata como consecuencia inmediata de esto, tenemos que, si un secuente, bueno, y las fórmulas en general, porque estamos hablando del lenguaje de Horn, son puros cis finitos, y estos son productos fibrados, límites finitos en la categoría R, entonces le aplico Yoneda a eso, me da otra vez el mismo tipo de límite en la interpretación, y pues tiene que ser lo que tiene que ser, y entonces entonces si un secuente es verdadero en R, entonces es verdadero
en cada uno de estos modelos. Sí, básicamente, pues por lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Es decir, que un secuente sea verdadero, pues el secuente es una conjunción finita de cosas de Horn de este lado y una conjunción finita de cosas de Horn de aquel lado. Cómo se construyen son puros límites. Que sea verdadero en R quiere decir que este está metido en aquel. Cuando aplico mi funtor, las interpretaciones de estas cosas son las imágenes bajo R de A rayita y entonces se mantiene la desigualdad. ¿Está bien? Sale, como último paso preliminar para demostrar nuestro teorema de completez, tenemos que si agarro uno y agarro R2, sucede que para todo A en la categoría se tiene que la interpretación en esta estructura de R1 está siempre contenido en el sentido correcto en la interpretación de R2. Entonces R1 está metido en R2. ¿Sale? Y pues como todas estas cosas de Yoneda, pues me basta con uno, ¿verdad? Y la estructura que me basta, pues es R de R1 rayita, ¿no? Porque en R de 1 rayita, sé que mi interpretación en R1 es eso. La interpretación del subobjeto I1, pues acaba en R de tiene que ser una cosa que está metida en el producto, pero la interpretación, como sabemos, es hacer R de R1 en Y1 hasta YK y componer eso con el isomorfismo que dice que Yoneda preserva productos finitos. Y entonces esto es R de R1 y 1, que es la interpretación en este modelo de este subobjeto. ¿Sí? La interpretación del otro, pues es, este modelo en R2 es ese conjunto y su interpretación pues es hacer la inclusión y luego hacer ese. Y entonces lo que dice nuestra hipótesis es que ese siempre está metido en este. O sea que hay alguien aquí que me hace esto conmutar. Y entonces pues lo pasa lo de siempre, ¿verdad? Agarro la identidad, eso me da I1, esto me da una flecha de R1 en R2, que cuando la compongo con I2 me da I1, y eso lo que dice es que R1 está metido en R2.
Va, entonces como alguien no se fijó, pues ya borró lo que estábamos haciendo, ¿no? Todo esto lo que dice es que tenemos una T, que es una teoría de Horn, y un secuente de Horn que se llama sigma, y estamos suponiendo que en R todo secuente de T es verdadero. ¿Sale? Y lo que queremos demostrar es que sigma es verdadero en R. ¿Sale? Entonces, esas son nuestras hipótesis, esto es lo que queremos hacer y pues ya hicimos casi todo, ¿no? Porque si sigma, ¿cómo es sigma? Sigma tiene que ser una cosa que se ve así, donde phi y psi son fórmulas de Horn, y entonces pues lo que queremos ver es que sus correspondientes interpretaciones siempre me salen contenidas así, ¿no? Entonces cada una de estas está metida en donde tiene que estar metida. Y esos son estos dos. Y entonces lo que mi hipótesis dice es que en todos los modelos de Yoneda, de allá, resulta que este subobjeto es menor o igual a que este, y entonces eso implica que sucede eso en R. ¿Está bien? ¿Sigo con este? Ok. Será una proeza. Sale. Sale. ¿Nadie se hizo bolas hasta aquí? ¿No? Yo solo como 3 veces en el camino, pero no se nota porque lo hice en mi oficina con la puerta cerrada. Sale. Los cuantificadores, que ya los vimos, que a veces existen, a veces no existen, se pueden codificar con estos EPIs extremos. Pues lo que satisfacen es la propiedad de adjunción y casi todo uno lo saca con la propiedad de adjunción. Cuando está hablando uno del lenguaje en general y quiere interpretar algún cierto fragmento que incluya, no sé, cuantificador existencial o cuantificador universal, pues lo que uno pide en general es que éstas existan todo el tiempo y pues se codifican como funtores adjuntos de las retículas de subobjetos involucrados, ¿sale? Entonces, pues lo que sabemos de estas cosas involucradas es que si estos son subobjetos de lo que deben ser subobjetos y tengo un morfismo que tiene que ser como tiene que ser, pues lo que sucede es que este objeto existe FDA. Cuando existe, tiene la propiedad de que es menor o igual que otros subobjetos y solo si A es menor o igual que f a la menos 1 de b, f a la menos 1 de b, siempre existe, porque estamos en categorías con productos finitos. F a la menos 1 de b es menor o igual que A, es lo mismo que decir que b es menor o igual que para toda f de A, y eso es lo que uno hace. Por supuesto a Macaé Reyes les gusta construir para todo f, A1 implica A2 a veces de un solo, como una sola construcción sin pasar ni por implicación ni por para todo. Esto a veces existe y
le ahorra un par de cláusulas, quién sabe dónde, va, ¿no? Yo como siempre se me olvida qué quiere decir esto, pues tengo que hacer los dos pasos, aunque no siempre escribo los dos pasos. El primero es este pasa de este lado y entonces me da... Y entonces me da f menos 1 de b. Esta suena diferente esto. Y entonces me queda A1 implica A2, pues entonces aquí tengo que poner A1 y esto me tiene que dar menor que A2. De todos modos, otra vez esto les interesa bastante menos porque pues lo que quieren es estas cosas, fórmulas coherentes y fórmulas geométricas, que son las que sí son preservadas por los morfismos geométricos. Para preservar el resto de la estructura necesita uno que el morfismo geométrico sea algo así como abierto o alguna cosa de esas. Sale. Entonces estos son mis cuantificadores. Entonces, primer corolario de estas cosas. O sea, como introdujo las cosas, esto es un resultado y vamos a ver los corolarios. Como lo vimos en alguna de las veces anteriores, nosotros de alguna manera preferimos esta formulación y de ahí sale todo. De todos modos, va. Sale. Supongamos que tenemos A metido en X cruz Y y B metido en Y. Entonces los secuentes AXY implica BY y existe X de A tilde XY implica BY, son equivalentes. Por supuesto, cada vez que escriba el existe, pues estamos suponiendo que en donde estemos, esa cosa existe. ¿Sale? Y pues el dual, ¿verdad? Que será BY implica para todo X a XY y BY implica, los escribí al revés, perdón, y BY implica AXY. Y lo hace uno más en general para formular, ¿no? ¿Todo el mundo le queda claro lo que esto quiere decir? Que en cualquier modelo donde esto sea verdadero, esto es verdadero, y en cualquier modelo donde esto es verdadero, eso es verdadero. Todo el mundo ve que está clarísimo que son equivalentes. Porque es ese, ¿no? Oí mucho silencio. A ver, ahí va. O me lo brinco. Va. ¿Qué es eso? Pues necesitamos un modelo, ¿no? Y entonces nuestro modelo agarra A y lo interpreta. Hagámoslo solo con estas variables, ¿no? Entonces interpreta hace eso y me interpreta
el subobjeto es y entonces necesito la proyección en M de Y, porque estoy haciendo existe M de X, y entonces mi interpretación, voy a poner los EPIs extremos así hoy, mañana no sé, hoy los vamos a escribir así, es hacer esto, ¿no? Esto debe ser, si esta es la interpretación de MA, esto debe ser la interpretación de existe pi de M de A o algo así, ¿no? Y luego tengo la interpretación de B en mi estructura M, y lo que sucede cuando pongo más variables es que debo proyectar y luego, o sea que la interpretación aquí debe ser este producto fibrado. Y entonces ya está claro, ¿verdad? La interpretación de A es menor o igual que pi a la menos 1 de la interpretación de B, si solo si existe pi es menor o igual que, perdón, B, ¿no? Ahora sí está claro. Sabe, este es dual. Sale. Y luego pues tenemos que hacer todas estas cosas que necesitamos para nuestras interpretaciones, ¿no? Y esto es una proposición. No sé si esto ya lo hicimos. La composición de EPIs extremos, extremales, no sé. La composición de EPIs extremos es un EPI extremo. ¿Ya hicimos eso? ¿No? Esto está fácil, ¿verdad? Agarramos un EPI extremo que se denota así, hoy, y agarramos un EPI otro extremo que se denota hoy así. ¿Sale? Todo lo que necesito es demostrar que el compuesto D1 con E2 es un EPI extremo. Entonces, lo que debo suponer es que se factoriza a través de un mono. ¿Sale? Y entonces, pues hacemos lo que uno siempre hace cuando no sabe qué hacer, que es agarrar el producto fibrado. Y entonces, este se factoriza a través de esto. Este es mono, entonces este es mono. Como este es extremo, este es iso. Y entonces, el otro lo factoricé a través de, y entonces este es iso. ¿Sí? Entonces, como corolario, tenemos que, si tengo un subconjunto de F, de X, un subobjeto de X, y dos cosas así, entonces existe GF de A es lo mismo que existe G de existe F de A. Clarísimo, ¿verdad? O sea, aquí está A, aquí está X, aquí está F en Y,
Entonces aquí tengo, existe f de a, que está metido ahí, y luego pongo g en z, y aquí está existe g de existe f de a, y entonces todo esto es un epiextremo, entonces ese debe ser este. ¿Sale? Corolario, otra vez, cuando existen las correspondientes interpretaciones, existe y de existe z de a de x y z, es lo mismo que existe z de existe y de a de x y z. Ese está mal en las notas, están mal las variables de cuantificación. Y este pues también debería estar claro, ¿no? Porque pues son puras proyecciones, ¿verdad? Lo que tiene uno que hacer. O sea, a ver, hagamos este. Entonces estamos pensando que A pues es un mono en X, Y, Z. ¿Sale? Y entonces esa es la interpretación. Para deshacerme de Z, lo que tengo es que proyectar en X cruz Y y hacerle así. Y para hacer el existe Y, pues lo que tengo que hacer es hacer la primera proyección en X y hacer esa cosa, ¿no? Y la otra es revolucionaria porque hacemos primero la proyección sobre XZ y luego la proyección sobre X y pues todas las proyecciones me dan lo mismo. Existe, preserva orden. Esto ya lo sabemos, pero bueno, ahí va. Si tengo dos subobjetos de alguien y existen, los existen, entonces existe f de a, resulta ser menor o igual que existe f de b, y pues estas cosas son puras ejercicios en las funciones que ya no sabemos, ¿no? Porque existe f de b es menor o igual que existe f de b. No me equivoqué, esto es tautológico. O sea, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que b es menor o igual que f a la menos 1 de existe f de b. Y luego por acá sé que a está menor es menor o igual que b, y entonces esta de aquí hasta acá me dice que existe f de a y está por abajo de existe f de b. Puros ejercicios en las funciones. Sale. Sale. Mi siguiente proposición me da una bola de subobjetos de y una f de x en y. Y entonces el 1 dice, supongamos que existen el supremo sobre las cis de los RCs, existe el existe f del supremo de los RIs y
existe f de RI para todo I. Entonces, puedo construir el supremo con I en I de los existen FRI como el existe F del supremo sobre todos los I's de los ABCs. Y el 2 es lo mismo pero al revés. O sea, si existe todo lo que debe existir para construir el otro lado, entonces satisface esa igualdad. O sea, aquí hicimos existe este para construir, existe este para poder construir este, existen esos para poder hacer este, y entonces el resultado es que esto existe y es igual a ese. ¿No? Lo mismo al revés dice que si existen estos y existen estos y existe eso, este, entonces el existe de eso es este. ¿Sale? Y entonces, pues estos son puros ejercicios en estas cosas de... O sea, hagamos todo al mismo tiempo, como si no estuviéramos suficientemente confundidos, hagamos todo al mismo tiempo, ¿va? Entonces, esta cosa debería ser menor o igual que alguien. B, sí, solo sí, para todo I. Existe F de RI, está por abajo de B, esto es sí, solo sí, para todo I. RI está por abajo de F a la menos 1 de B, sí, solo sí, el sub de RI está por debajo de F a la menos 1 de B, sí, solo sí, el existe F del supremo sobre I de RI es menor o igual que B, y eso me demuestra los dos incisos, ¿no? Dos. Corolario. Tomamos esas cosas. O sea, tengo una familia de subobjetos de X cruz Y. Y entonces existe Y, el supremo de sobre I, de A y tilde de XY, sí, solo sí, el supremo sobre I en I, del existe Y, de la IXY. Que básicamente se reduce en lo que acabamos de hacer, ¿está bien? Sale. Entonces, pues lo siguiente que tenemos que pedir es estabilidad. Que es lo mismo que universalidad en SGA.
distributividad. ¿Sale? Entonces, para que las cosas que en la lógica clásica, en los modelos clásicos sobre conjuntos funcionan de manera automática porque todo sale con puro producto fibrado, pues en categorías en general necesitamos un poco más, necesitamos estabilidad. Sale, entonces seguimos con R, nuestra categoría con límites finitos, y seguimos con el lenguaje extendido. ¿Sale? Entonces mi definición dice uno. Entonces me agarro un morfismo y entonces decimos que F es un epiextremo estable. Sí. F es un epiextremo estable, sí, para todo G de B' en B, en el producto fibrado. Este es un epiextremo. Por supuesto, eso dice que F es epiextremo porque podemos hacer el producto fibrado de la identidad y eso nos dice que F es un epiextremo. Sale. Entonces, 2. Entonces, 2 tenemos A en X, una F en Y. Entonces, existe es estable si el epi correspondiente es un epi estable. No, porque este se construye como aquel de Y, de hacer la factorización de venirme por X y poner F. ¿Sí? Entonces, ese es estable si esta cosa es estable. ¿Sale? El 3 dice... pues lo mismo, pero para estabilidad de subs, ¿no? O sea, tengo ahí una bola de subobjetos de X y suponemos que el sub existe, entonces el sub de ahí es estable. Sí. Y creo que ya no necesito escribirlo, ¿verdad? O sí necesito escribirlo. Bueno, digamos que no necesito escribirlo. Sale. De la misma forma se define cuando una cosa así es estable. Y sale. La 5 es la que querían. Agarran una fórmula phi en mi lenguaje L, tal que
puedo calcular quién es esa cosa. Entonces decimos que phi es estable. Si todas las construcciones para calcular la interpretación de phi en X son estables. ¿Sale? Y entonces la proposición dice que si tengo una fórmula estable con variables, si phi es una fórmula estable, si phi es una fórmula estable con variables libres en una lista de variables, entonces la interpretación en un modelo sobre y de mi fórmula phi va a ser igual al producto fibrado de la interpretación que hago en x de phi, donde me faltó, y X está contenido en el sentido de que todas las variables de la lista aparecen en Y. Entonces la interpretación de phi con respecto a Y es P a la menos 1, donde P donde los Y's pues son los tipos de la lista Y, es la proyección. O sea, esta es la lista de los tipos de X, esta es la lista de los tipos de Y. Cada tipo que yo me agarre de X aparece por aquí, pongo la correspondiente proyección y esas son las que pongo aquí todas juntas en esta. Y entonces mx de phi es igual a P a la menos el producto fibrado de la interpretación en m de phi. O sea, tengo m x1 cruz m de xn. Nuestra notación de antes era algo así, ¿no? Y tengo m de y1 hasta m de yk, que es m de y. Aquí debo tener la proyección que se construye de esta manera. Y aquí debo tener mi interpretación de phi, pues la interpretación en y de phi debe ser este producto fibrado. Y entonces, como el libro dice que esta es una fácil inducción sobre la complejidad de phi, pues tuve a bien hacerme bolas en esta demostración. Y entonces la dejaremos para la próxima vez. Pero para que nos vayamos acostumbrando, aunque tampoco traigo la demostración, escribamos el lema de sustitución. ¿Qué hora es, por cierto?
No. Pues hasta aquí vamos a llegar por falta de tiempo. El lema de sustitución. Los lógicos conjuntistas nos dirán que es solo una versión de algo que sucede fue fácil. ¿Sabe? ¿Qué dice que agarremos phi estable? ¿Sale? T, un término que no contiene a la variable x. Y también sin x, pero con todas las variables libres de t. Y entonces tenemos un diagrama producto fibrado. Sale, entonces aquí tengo el tipo de x cruz el producto de los tipos que me dan y. Aquí voy a tener a y aquí en la primera coordenada. Entonces t es un término que no tiene x, pero del tipo de x, ¿no? Entonces, como va a ser del tipo de x, puedo hacer la interpretación de t en y, y para eso necesito esa tipificación, y del otro lado ponemos 1 en la lista de lo que me quedó, ¿sale? Y entonces aquí puedo hacer phi, la interpretación de phi en términos de la lista XY, porque X no aparece en Y, que es una cosa así, y entonces hago mi producto fibrado, y entonces lo que debe de resultar de ser el producto fibrado es de que agarre yo phi, sustituya en todas las apariciones de x al término t, y entonces como t no tiene a x, pues no tiene a x, y entonces esto debe ser la interpretación de la sustitución en la lista y. Pues yo venía preparadísimo con ambas demostraciones, pero... Sale, gracias.